Bienvenidos de nuevo a nuestra entrega especial de salud, conociendo el COVID-19. Estamos conversando con el doctor Nelson Guedes acerca de esta pandemia, ¿verdad?, que ha llegado también a Venezuela. Ya hay diagnosticados, las autoridades venezolanas han ya declarado el estado de alerta, etcétera. Ya conocemos todo y estábamos hablando, doctor, de la cuarentena, ¿no? Una vez que se diagnostica y es positivo el COVID-19, viene el proceso de cuarentena, o inclusive aquellos que han estado en contacto con alguna otra persona que ya esté diagnosticada, aunque sea negativo. ¿Qué es eso de la cuarentena y cuánto tiempo debe permanecer? Recordemos que la cuarentena es un término extraído de las Sagradas Escrituras, ¿sabes? Sí. Es allí donde se menciona por primera vez el término cuarentena, que ha sido adoptado por las autoridades sanitarias desde hace ya siglos, inclusive. El término cuarentena aludía a 40 días de aislamiento para determinar si una persona tenía una enfermedad determinada y al mismo tiempo para evitar que otra se contagiara, ¿no? Sin embargo, en la actualidad el término quedó como cuarentena, pero no significa que dura 40 días. Sí. En el caso del COVID-19, la cuarentena es de 14 días y está fundamentado en 2 semanas. Está fundamentado en el hecho de que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días. La enfermedad debe manifestarse, debe presentarse en una persona que se contagió en ese periodo desde el día 0 hasta el día 14. Entonces, la cuarentena se aplica a aquellas personas que son sospechosas de haber contraído la enfermad y son sometidas a un periodo de aislamiento, ¿sabes? Un periodo de aislamiento que puede ser su hogar o algunos otros lugares también. Dependiendo, me imagino, de la condición. Dependiendo de las condiciones, si la persona tiene cuadro clínico, un cuadro clínico que amerite una hospitalización, etcétera, mientras llegan los resultados de las pruebas, etcétera. Exactamente. Doctor, ¿y hasta cuánto tiempo debemos esperar o permanecer en estado de alerta, el país o el mundo? Sí. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿este virus va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Hay vacuna? La persona que lo adquiere ya es resistente, ya no repite más la enfermedad. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, en primer lugar, las infecciones virales en general tienen un periodo que se llama de expansión, ¿verdad? Es donde la enfermedad comienza y entonces empieza a adquirir proporciones muy altas, ¿no? Desde un brote epidémico pasando a epidemia y luego a una pandemia. Después de este periodo expansivo llegan a un plató o a un lugar donde se estabiliza la enfermedad y luego comienza el descenso en la aparición de los casos nuevos de la enfermedad. Eso ocurre con todas las epidemias, incluso con todas las pandemias. En algunos lugares, por ejemplo en la China, ya las autoridades de ese país están anunciando que la enfermedad está ya superado la fase de expansión, la fase del plató, y que ahora está en descenso el número de casos de contagio. Eso es en China. Eso es en la China. Sí. Pero no ha ocurrido así en Italia, doctor. No, en Italia la enfermedad está en franca expansión en este momento, en España, Estados Unidos y en otros lugares tambien de Asia. Así que increíble. ¿Y crea resistencia el organismo, crea resistencia después de pasar por este periodo de enfermedad? No se conoce exactamente con este virus, ¿verdad? Con el SARS-CoV-2. Se conoce con otros virus, ¿sabes? Recordemos que una alta proporción de las enfermedades virales dejan inmunidad. Exacto. Uno pasa la enfermedad de la rubiola o de la parotiditis o del sarampión una sola vez. Es la lechina, ¿verdad? Eso da una sola vez. Pero hay otras infecciones que no dejan una inmunidad permanente y eso ocurre justamente con la influenza y los virus del resfriado común. Ellos tienen una capacidad que se llama de mutación, cambian su estructura genética y al cambiar la estructura genética entonces se transforman en organismos desconocidos para el cuerpo. Los anticuerpos que el cuerpo elabora cuando una persona tiene una infección viral sirven para los virus
que vuelven a hacer el contacto con el cuerpo, pero tienen la misma estructura genética. Cuando la estructura genética cambió por una mutación, entonces el cuerpo no los reconoce y la persona puede volverse a infectar. Por esa razón, a los seres humanos nos da gripe varias veces al año y no hay una vacuna para la gripe, la influenza, el resfriado común que sea altamente efectiva. Exacto. ¿Qué ocurrirá con esta enfermedad del COVID-19? ¿Dejará inmunidad en las personas que lo tienen? Bueno, seguramente deja anticuerpos, porque todas las infecciones dejan anticuerpos y las virales también. Exacto. Pero esos son detalles desde el punto de vista médico que están en estudio. Están en estudio. Exacto. En la actualidad. Nos gustaría también saber cuál fue el origen de esta enfermedad, ¿no? Es interesante saber conocer de dónde viene, ¿no? Pero lo vamos a conocer. Usted nos lo va a explicar de dónde se originó esta enfermedad y por qué, de dónde viene esta enfermedad. Lo vamos a saber en la siguiente entrega. Muchas gracias.